El Papa Francisco nos pide a todos los católicos en el mundo que hagamos cosas para cuidar el medio ambiente. Es un tema urgente, importante, al que estamos todos convocados. También escribió una carta que habla sobre el cuidado de la casa común, que no es una carta solamente para hablar del ambiente, ¿no? Sino que es una carta para hablar de cómo nos relacionamos con el ambiente y cómo podemos hacer para vivir mejor nosotros también, los seres humanos en este mundo. Esta carta se llama Laudato Si y está cumpliendo 7 años para hablar de este tema, para hablar del compromiso de todos y sobre todo de los jóvenes con el Papa Francisco en la protección del planeta y en vivir juntos en nuestra casa común. Estamos aquí, hemos invitado a Verónica Galíndez, que pertenece al movimiento Laudato Si, así que bienvenida, Verónica, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Gabriela, por la invitación. Y acá estamos con el Padre Jorge también. ¿Cómo le va? Hola, Verónica, una alegría tenerte aquí con nosotros. Igualmente, muchas gracias. Bueno, primero preguntarte eso, ¿no? Para que nos expliques a todos qué es el movimiento Laudato Si, breve, un poquito de su historia y qué es lo que hacen acá en Argentina, pero también en el mundo. Bueno, el movimiento surge junto con la encíclica Laudato Si, un poquito antes, pero para dar respuesta justamente a la encíclica Laudato Si. Como vos decías, el Papa nos llama a cuidar la casa común, que no solamente es un llamado a los católicos, sino a todas las personas de buena voluntad. Él mismo nos lo dice en la encíclica. Así que nosotros queremos responderle a ese llamado, queremos cuidar la casa común y por eso trabajamos. El movimiento surgió primero como Movimiento Católico Mundial por el Clima, así se llamaba antes, y el año pasado, después de varios años de discernimiento, vimos que la misión del movimiento era aún mayor, que la encíclica nos pedía aún más cosas que no eran solamente relacionadas con el clima, así que por eso cambiamos nuestro nombre y ahora somos Movimiento Laudato Si. Y lo que hacemos tanto en el mundo y, bueno, por supuesto en Argentina, es vivir Laudato Si, llevar Laudato Si a nuestras vidas, a nuestras comunidades, a nuestras familias. Intentamos cada día cambiar nuestros estilos de vida, tener una conversión ecológica y eso contagiarlo a la comunidad católica y a todos los que podamos en nuestros entornos, sea en nuestra familia, sea en nuestros trabajos, ¿no? Porque eso es lo bueno, que Laudato Si se puede llevar a la vida de cualquier persona, no tenemos que cambiar mucho a lo que venimos haciendo en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en lo que sea, podemos vivir Laudato Si. Entonces la idea del movimiento es justamente que nosotros podamos vivir eso que nos pide el Papa Francisco. Y vos, Verónica, ¿cómo te sumaste al movimiento? ¿Qué es lo que te motivó? Mira, yo participé de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá en el 2019 y ahí esas cosas que uno dice de Dios, ¿no? Porque justo yo tenía mi día libre, yo fui como voluntaria a la jornada, la primera jornada mundial a la que participé y justo en mi día libre pude participar de los eventos masivos. Y en el escenario, en ese momento, estaban los jóvenes de la generación Laudato Si presentando el movimiento. Lo presentaban a través de una carta que habían escrito, un llamado a los obispos y a toda la comunidad. La estaban presentando ahí en Panamá y justo los escuché que pude participar de ese evento. Así que cuando volví, después de la jornada, que volvimos para Argentina, los busqué por las redes. Ahí averigüé que se podía hacer el programa de animadores Laudato Si, que de hecho es una de las formas de ingresar al movimiento, y en este momento están cursándolos algunos. Y bueno, hice el programa de animadores hasta abril del 2019 y ahí certifiqué como animadora. Me contacté con el capítulo Argentina, porque cada país tiene su capítulo dentro del movimiento. Y ahí, bueno, empecé a contactar todo el trabajo que venían haciendo en Argentina y todo el crecimiento, porque la verdad es que desde el 2019 hasta acá tuvo mucho crecimiento a nivel mundial, global, que están todos los continentes, y también en Argentina. Así que como animadora Laudato Si primero, después ingresé, me invitaron a participar del equipo coordinador y ahora estoy acompañando el trabajo de los animadores a nivel nacional. Así que esa es un poco mi tarea. Claro, bueno, contanos un poquito cómo es esto de sumarse, porque por ahí hay gente o chicos, chicas, jóvenes que quieren sumarse y no saben cómo hacer. Bueno, vos ya hiciste el camino. Contale un poquito y cómo es ese
pequeño o no sé, ¿cuánto tiempo dura el tiempo en el que te preparás para ser animadora? Contanos. Sí, el programa de Animadores Laudato Si es como el ingreso, digamos, de una manera. Hay varios ingresos, pero es el que mayormente hacemos, porque ahí es enteramente virtual el programa, obviamente gratuito, todo lo que ofrece el movimiento, sean los recursos, desde que se pueden descargar de las páginas y demás, es todo de acceso a quien quiera. Y bueno, y entonces uno se anota al programa de Animadores Laudato Si, cursa de manera virtual, son 4 módulos y terminan con un proyecto. Que no es un proyecto enorme, que por ahí uno dice, bueno, me voy a asustar, ¿qué tengo que hacer? Claro. No, el proyecto es cómo llevo yo Laudato Si a mi entorno. Por ejemplo, en mi caso, yo celebré el Día de la Tierra. Como yo justo terminaba en abril, celebré el Día de la Tierra en mi comunidad, con mi parroquia, con los jóvenes de confirmación, con los niños de catequesis, plantamos un árbol y ahí ya hicimos Laudato Si. Pero, por ejemplo, hay quienes escriben canciones porque tienen ese don, ese talento dado por Dios, entonces su proyecto es hacer una canción o un cuento o una huerta comunitaria. Hay infinidad de cosas que uno puede hacer porque los talentos y los dones nos lo dio Dios y lo único que nos está pidiendo es que lo pongamos en favor de nuestra casa común y de nuestros hermanos que más necesitan. Y nada es chiquito. Y nada es chiquito. A veces pensamos como que no, bueno, no voy a cambiar el mundo, no voy a hacer, pero cuando te pones a ver, a mí me encanta, digo siempre, mi rol de acompañar a los animadores porque a lo largo del país hay tantas cosas que hacen, o sea, muchísimo trabajo. Y uno dice, bueno, pero nadie está haciendo nada, ¿no? No, y ahora te das cuenta, cuando vas conociendo todas esas cosas, que un montón de gente está preocupada y está ocupada, no solamente preocupándose, sino actuando para darse cuenta primero, uno, nos damos cuenta que estamos haciendo algunas cosas que podemos cambiar y eso nos va contagiando al entorno. Claro. Y son hábitos, ¿no? Hábitos que uno ya tiene hechos, que puede ir cambiando y cuando va cambiando ya quedan fijos, ya los hacemos solos. Claro. Abbiamo bisogno perciò di un nuovo approccio ecologico che trasformi il nostro modo di abitare il mondo, i nostri stili di vita, la nostra relazione con le risorse della terra e in generale il modo di guardare all'uomo e di vivere la vita. Un'ecologia umana integrale che coinvolge non solo le questioni ambientali, ma l'uomo nella sua totalità, diventa capace di ascoltare il grido dei poveri ed essere fermento per una nuova società. ¿Cuál es la respuesta que vos ves en los jóvenes en general? Pensaba, siempre que pienso en los jóvenes, bueno, yo trabajé con jóvenes, soy profesora, así que siempre trabajo con jóvenes, pero desde mi diócesis o mi decanato siempre estuve trabajando con jóvenes. Y si bien hay mucha gente que hace muchos años está peleando, digamos, y luchando por estas cuestiones ambientales, porque no vamos a decir que nunca existió, sí, hay mucha gente que viene luchando hace un montón, pero también es bueno ver como que esta nueva generación está más preocupada y está más ocupada, ¿no? Quizá en cualquier ámbito, porque vemos en las marchas, vemos los cambios de hábitos alimenticios, por ejemplo, sí. Entonces siempre pensando, quizá porque nos damos cuenta que queda poco o si no cambiamos los hábitos vivimos cada vez peor, ¿no? En algunas cuestiones, pero los jóvenes están reaccionando y yo creo que se están sumando a todos aquellos que vienen luchando de hace un montón, que quizás no se los escuchaba tanto o en otros ámbitos que el común de la gente no se daba cuenta y ahora se está visibilizando un poco más y eso está ayudando también a difundir. Y es bueno también, que a mí me sorprendió un montón cuando yo encontré al movimiento, qué bueno encontrar esta parte dentro de la iglesia. Porque muchos dirían, bueno, pero estos no son temas de la iglesia, estas no que tiene que ver una cosa con la otra, o se piensa que es una cuestión de la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, la iglesia tiene que ocuparse más de las cuestiones sociales, pero en realidad estamos hablando del ambiente y todo lo que pasa en la naturaleza también va a repercutir en la vida y en la calidad de vida que tenemos. Entonces, también encontrar este movimiento, Laudato Si, bueno, a mí la encíclica cuando la leí me encantó porque digo, wow, yo desde siempre estaba con esta preocupación, estas inquietudes, ¿viste? Que, no sé, que nacen. Y cuando lo encontré dije, se me unieron las dos cosas, ¿no? Este deseo que tenía, este llamado, con mi fe. Entonces ahí cuando se unió dije, bueno, es el lugar. Y mucha gente nos dice, muchos animadores cuando hacen el programa, por ejemplo, nos dicen que encontraron ese lugar.
O sea, que estaban buscando cómo actuar o dónde actuar, porque por ahí tenemos esas ideas de en casa, no sé, separar los residuos, esas cosas, pero no sabemos qué más. Claro. Y en el movimiento, ahí como que encuentran el con quién, por ahí estás en otra provincia, pero la motivación y el decir, cuando vemos tantas cosas negativas, o por ahí digo, no sé, yo separo residuos en mi casa, pero después viene una fábrica y te contamina, entonces ahí te bajonea un poco, pero saber que hay otros que también están trabajando por eso, y en el caso del movimiento también a nivel global, y no solamente en acciones chiquitas, porque por ejemplo dentro del movimiento hemos ayudado en la difusión de la campaña del Acuerdo de Escazú, que tiene que ver a nivel Latinoamérica, y tiene que ver con la protección, por ejemplo, de los ambientalistas, con el acceso a la información. Entonces eso es mucho más grande, y es una cuestión es un acuerdo internacional, o a nivel regional, en este caso Latinoamérica. Pero saber que con una difusión, con estar, podemos llegar a esas cosas también es súper importante. Y ahora es una semana, dentro de muy poquitos días, es un momento muy importante para esto también, para la difusión, porque dentro de apenas unos 10 días empieza la semana Laudato Si, para celebrar justamente el aniversario de la encíclica que surgió el 24 de mayo, ¿verdad? Así que alrededor de esa fecha se hace la semana Laudato Si, que va a tener mucha información y muchas actividades para visibilizar esto. Tal cual. Antes se celebraba el aniversario en los primeros años un día, pero había tantos eventos y tantas cosas que se querían compartir, claro, que no alcanzaba un día. Así que hace 3 años más o menos, y desde el 2020 tenemos la semana Laudato Si. Entonces en este caso va del 22 al 29 de mayo, y tenemos toda esa semana para ver el camino recorrido, que es importante también, porque a veces pensamos, como decíamos antes, ¿no?, que es poquito, pero cuando nos paramos un momento a pensar, es muchísimo lo que se avanzó en 7 años que va a cumplir ahora la encíclica. Y entonces, por un lado, a esto de recordar y de agradecer por todo lo que ya pasó, y también para enfrentarnos, digamos, a lo que queda, a lo que sigue, y a celebrar también todo lo que viene. Y como decía, sí, hay un montón de actividades. Y lo bueno es que hay actividades a nivel global, a nivel regional y a nivel nacional, ¿no? Entonces, yo invito a quienes nos estén mirando a que busquen la página de la semana Laudato Si. Ahí uno se puede registrar, solamente pones tu mail y te van llegando como recordatorios de cada día con qué eventos hay en el día. Por ejemplo, si se suman, no sé, a una oración, en la jornada de oración. Hay también conversatorios tratando sobre la biodiversidad o sobre combustibles fósiles, y todos van en distintas regiones del mundo. Claro. Y bueno, y si uno, porque por ahí uno se olvida, o no sé, son muchas cosas porque es durante la semana, si uno se registra ahí, le pueden llegar los recordatorios y es más simple. También tenemos el festival Laudato Si, entonces ahí también, como te decía antes, ¿no?, quienes tienen los talentos de la música o del arte, está el día del festival Laudato Si. Se hacen jornadas de oración y demás, pero hay un montón de actividades. Después, como Argentina, estaremos participando seguramente como el año pasado con el Cono Sur, entonces nos unimos, es evento virtual porque claramente estamos lejos, pero nos unimos entre varios países y bueno, y compartimos alguna problemática o algo que sea referido al país, a los países de la región. Y después, con respecto a nivel nacional, también, como te decía, los animadores tienen la libertad de celebrar la semana como les parezca, como quieran y como surjan. Entonces hay muchísimas cosas. Lo bueno que tiene la página es que uno puede subir su evento, puede registrar su evento. Entonces, por ejemplo, si yo vivo en Berazategui, registro mi evento, quiero hacer una jornada de oración al aire libre con la naturaleza, bueno, lo puedo registrar ahí, entonces personas que estén en Berazategui pueden acceder al mapita y ver que en Berazategui se va a hacer algo, entonces se puede uno sumar. Claro. O mismo si voy a hacer una actividad virtual, subo la actividad con el link y alguien que ve desde la página se puede sumar aunque esté en cualquier lado. Claro, bueno, a sumarse, a registrarse para participar de las actividades de la semana Laudato Si dentro de poquitos días. Gracias, Vero, por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes y bueno, quedamos a disposición y esperando que se sumen y que nos sigan en las redes si quieren. Movimiento Laudato Si en general, si es a nivel global, y Vive Laudato Si Argentina para seguir las novedades del país.